Hola, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a platicar acerca de los acontecimientos económicos y políticos que observamos durante el mes de agosto y esta primera semana de septiembre. Agosto fue un mes en donde tuvimos momentos de optimismo económico y también momentos en donde entró la duda y la incertidumbre económica y política, principalmente derivado de la guerra comercial de China y Estados Unidos. Les voy a mostrar el calendario económico de agosto. Tuvimos datos buenos y malos, buenos en temas de desempleo y consumo de servicios o índices de servicios, y malo en temas de producción, índices de producción o índices de producción industrial de los diferentes países. Sin duda el país que más afectado o más consistente mal salió fue Inglaterra, pero ellos tienen un tema del Brexit, lo cual los separa un poquito del resto del mundo económicamente. Eh, También observamos un poco de declive en el tema de préstamos y de nuevas compras de casas en Estados Unidos y en Europa. Eh, el 23 de agosto tuvimos el simposium de Jackson Hole, que es en donde se reúnen los banqueros centrales de Estados Unidos de las diferentes regiones y discuten el tema de la política monetaria y tema de cómo es que van a reaccionar ante la situación y ante los diferentes retos económicos que observamos. Eh, También en el mes de agosto observamos el G7. El G7 siempre es un parteaguas respecto a cómo van a reaccionar los países que conforman el G7 ante incertidumbres geopolíticas globales y también en temas de, por ejemplo, el calentamiento global y otros retos. Eh, en el tema de China y Estados Unidos, la guerra comercial, quisiera empezar por ahí porque creo que es lo que más está moviendo ahorita los mercados y lo que más está generando incertidumbre. Inclusive podemos ver aquí el 8 de septiembre ya reportaron que las exportaciones de China cayeron, sin duda a consecuencia de esto. Esta tablita me gustó porque ejemplifica muy bien cómo ha ido desenvolviéndose el tema de la guerra comercial respecto a las tarifas, que es lo que verdaderamente impacta en la economía y a los consumidores. Vemos cómo desde julio de 2018 traen el tema de las tarifas. En septiembre de 2018 Estados Unidos sube las tarifas Trump a 200 billones al 10%. Después mayo 2019 Trump decide subir a 200 billones al 25%. Aquí fue cuando se especulaba que China intervino en su tipo de cambio y Trump los llamó currency manipulators. Fue algo que platicamos en el video del mes pasado. Y en respuesta a esto, China también aumentó al 25% estos mismos 60 billones de dólares. De septiembre a diciembre de este año vamos a observar cómo se desenvuelve. Ya están tarifas puestas para diciembre, si no es que se arreglan, van a entrar tarifas a electrónicos y a ropa de China, lo que haría que este 200 se volviera como 350 billones. Y pues tendríamos que ver cuál es la respuesta de los chinos. En el G7 principalmente se habló de temas pues económicos globales. Trump sugirió que Rusia debería estar en la mesa del G7. Los demás miembros no estuvieron tan de acuerdo, sin embargo Rusia ya ha estado en el G7 en los 80s, entonces es algo que podríamos ver y es algo que podría causar una coerción económica global mucho, pues, interesante, ¿no? Esto es algo que a mí me llama la atención que Trump lo haya propuesto y bueno, veamos cómo se desarrolla. En realidad no se acordó nada o no se dijo nada que ya no se haya dicho o que ya no hubieran comentado los diferentes gobernantes. Pasando a Latinoamérica, Argentina puso control sobre su tipo de cambio. Argentina está teniendo un momento económico bastante complicado. Cayeron en default de unos pagos de sus bonos, es decir, el Banco Central
pospuso el pago de bonos que tenía que pagar, y eso para el apetito internacional es una alarma muy roja, puesto que pues quiere decir que el país no tiene para pagar sus obligaciones, lo que es quiebra. Y bueno, para contrarrestar ese tema económico y que el peso argentino no se deprecie más o no tenga una pérdida acelerada de valor, el gobierno está controlando el tema de cambiar pesos argentinos por dólares, transferencias internacionales. Los bancos, para transferir dinero a otro país, tienen que solicitar un permiso al gobierno. Entonces esto sin duda genera incertidumbre, en el sentido de que ya es un país latinoamericano, economía emergente, en el que cae en esta situación, y eso pues baja el apetito de riesgo para países como México, que también pues indirectamente se ve afectado por este tipo de noticias. Banxico en agosto tuvo una postura neutral, en el sentido de que básicamente sugirió que iba a seguir la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed. Observamos el tema del crecimiento al 0% de México, que pues al apetito internacional de riesgo de inversiones no le gusta, puesto que implica mayor riesgo, ¿no? Entonces, si en toda la imagen le pones México no está creciendo, el tipo de cambio se está depreciando, observamos que ya el Banco de México anunció que iba a sacar los billetes de 2,000 pesos e eliminar los de 20, pues eso quiere decir para el inversionista internacional que las cosas puede que no estén tan bien. Entonces buscan opciones o mercados con más certeza o con menos volatilidad. En el tema del Brexit, aquí también este cuadrito me gustó mucho. En agosto pasaron una ley que se llama la Stop, o más bien la ley de No Deal Brexit, que esto quiere decir que Inglaterra no podría salir de la Unión Europea sin un deal o sin un tratado. El primer ministro Boris Johnson, no le gustó o más bien no quería esa ley, puesto que no le iba a permitir negociar duramente con la Unión Europea. Y pues básicamente estas son las tres opciones que tiene el gobierno de Inglaterra, que sería seguir la ley que aprobaron, y entonces tendría que tramitar un retraso a la Unión Europea, y si la Unión Europea acuerda, pues entonces hay un retraso del Brexit y tendríamos más tiempo para ver cómo se desenvuelve. La otra opción es que la ignoren la ley, es decir, el primer ministro pues no le haga caso a la ley, entonces ya entrarían a un tema de constitucionalidad. Y la tercera opción es que el primer ministro renuncie, ¿no? Y ya sería la segunda vez que vemos esto en el corto plazo para Inglaterra, después de que Theresa May también tuvo que renunciar. Ahora, aquí este es el tema interesante. Si la Unión Europea dice ya no te voy a dar más tiempo, entonces ya tenemos que tomar una decisión para el 31 de octubre, y entonces la ley ya no permite que no haya deal, entonces tendrían que hacer un deal pues bastante laxo, que quizás no le convenga tanto a Inglaterra o no cumpla el objetivo con el que se inició el Brexit ya hace un par de años, ¿no? Entonces Inglaterra está a punto de resolver una incertidumbre económica que nos ha traído como locos durante estos años, y bueno, esto es muy 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 importante para el tema de Inglaterra. Ahora, pasándonos a Asia, Hong Kong. Hong Kong actualmente está teniendo una situación política muy complicada, porque China quiere imponer leyes, en específico la que hizo que se desatara todas estas manifestaciones de millones de personas, que causara que el turismo de Hong Kong bajara 40%, que causara que la bolsa de Hong Kong, el índice de Hong Kong, que es de los más importantes del mundo, también sufriera una baja. Es porque los chinos quieren pasar una ley de extradición inmediata, que quiere decir que ante cualquier situación legal en Hong Kong, los chinos podrían decidir que en vez de que se resuelva en un juzgado en Hong Kong, que es de parlamento abierto y de tendencia inglesa, es decir, más justo, te podrían extraditar de Hong Kong a China y tratarte allá, ¿no? Es algo que
pues a los empresarios y al tema internacional que está en Estados Unidos, en Hong Kong, perdón, no les gusta, ¿no? Porque pierden ese control y pierden ese beneficio de estar en un país o en una región con condiciones económicas favorables. Esto ha sido bastante duro, ya que en Hong Kong pues están las principales empresas globales entre el occidente y el oriente, y es uno de los países en donde más dinero y personas se mueven. Entonces también esto tendremos que ver cómo se resuelve y ver cómo le impacta a las acciones que cotizan en el índice de Hong Kong. Pasando al tema de cripto, tuvimos noticias positivas. En tema de China, anunciaron que está de su interés sacar su moneda estable o su moneda digital que estuviera pegada al Chinese Yuan. Esto es interesante porque da pie a otros países para explorar la posibilidad de digitalizar su dinero, es decir, en un futuro vamos a poder observar monedas estables quizás del peso mexicano, la cual daría mucho más liquidez al mercado y también daría mucho mayor dinamismo a la economía. Entonces esto es una muy buena noticia para el tema global de cripto, y en tema de las monedas estables da partitura para que otros bancos centrales consideren la opción. También tuvimos que Bakkt, esta es una empresa nueva que acaba de salir, la sacó el International Continental Exchange, que es básicamente los proveedores de liquidez y de mercado de acciones, ETFs, monedas, etc. Y esta empresa que va a dar servicios de custodia, de futuros, de compliance, de pagos, es una empresa de Estados Unidos, va a generar que entre al ecosistema inversionistas institucionales, ya que le da la infraestructura o el background necesario que los inversionistas institucionales piden para que puedan entrar a un nuevo activo, una nueva industria, lo que resulta en que va a entrar más dinero, y dinero de verdad en el sentido institucional, al ecosistema de cripto. Ahora, en el tema de, bueno, como ejemplo de eso, el Yale University Endowment Fund, que es el fondo de pensiones de la Universidad de Yale, que es el segundo más grande después de Harvard, anunciaron que iban a invertir $400 millones en un tema de cripto, y mucho apoyado por el tema de Bakkt, ¿no? Entonces estamos viendo nuevos inversionistas como JP Morgan, Fidelity, que quieren ya entrar al ecosistema, y quieren entrar al ecosistema para proveer el servicio o para proveer el activo a inversionistas que actualmente no acceden a él por no estar dentro del book o de la oferta de los bancos y de las instituciones. Con este tipo de avances en el ecosistema vamos a poder observar que ya bancos, instituciones financieras van a poder ofrecer un producto relacionado con el tema de cripto a inversionistas retail. Entonces, básicamente esas son las noticias. En el otro video platicamos un poquito más y les enseño cómo estas noticias impactaron a nivel gráfico los diferentes activos que nosotros seguimos. Y bueno, seguimos con este momento de volatilidad e incertidumbre que está generando nuevas oportunidades, y nos requiere a nosotros como inversionistas estar al pendiente y tener un dinamismo en cuanto a la estrategia que seguimos. Estos momentos ya no son de como los años pasados, que todo el año básicamente era muy poco volátil y no pasaba nada, y las cosas pues más o menos ya se sabía hacia dónde iban. Este año y en estas épocas totalmente lo contrario. Entonces estar al pendiente y entender el tema macroeconómico es muy importante para cualquier activo que ustedes estén invertidos, ¿va? Muchas gracias y estamos ahí en contacto.